Muy buenos días, amadas hermanas, en este día especial del Señor, Shabbat Shalom. Hoy vamos a estudiar el libro de Nahum. Este libro de Nahum es un libro que profetiza la inminente desaparición del imperio asirio y la destrucción de Nínive, la cual era su capital. Bueno, vamos a conocer algunos datos sobre el autor de este libro. Este libro fue escrito por y lleva el mismo nombre de su autor, que es Nahum, un nombre hebreo que es o significa consolador. Nahum tiene también un parentesco con el nombre Nehemías, que significa consolación del Señor. Entonces, básicamente el nombre Nahum es consuelo. Este profeta fue contemporáneo del tiempo de Jeremías, de Habacuc y Sofonías, en los tiempos en que fueron reyes Manasés y también Josías. Y él va a profetizar un juicio hacia la ciudad de Nínive entre el año 663 y 612. Esta profecía había sido revelada a él, o sea, Dios le había revelado esta profecía a través de una visión. Entonces él debió haber proclamado este mensaje o esta visión durante tal vez algunos años hasta que éste tuviera su cumplimiento. Veníamos estudiando el libro de Jonás y este libro tiene diferencias con el libro de Jonás, quien predicó a sí mismo a Nínive, como el caso de Nahum, pero lo hizo un siglo antes, y cuya narrativa gira en torno a la vida personal del profeta, en el caso de Jonás. O sea, ahí tenemos una narrativa de lo que es Nínive, de lo que sucedió, lo que era esta ciudad, cómo vivía esta ciudad, pero también va enlazada con la vida de Jonás y con lo que nos da enseñanza de la vida de Jonás a través de esta profecía. Mientras que en la profecía de Nahum, en cambio, se va a enfocar solamente en el mensaje a la nación de Asiria, su capital Nínive, pero no tanto a su persona. De hecho, de Nahum se sabe muy poco, solamente del lugar donde él presuntamente hubiera nacido, y aún de este lugar todavía no se sabe a ciencia cierta dónde estaba ubicado, pero no hay muchos datos acerca de este autor. Sabemos que fue un profeta que vivió en este rango de tiempo que hemos nombrado, que era contemporáneo de estos otros profetas como Jeremías y Habacuc, y hacia dónde estuvo dirigida su profecía. Pero de él como persona, pues no tenemos tantos datos. En esta filmina tenemos una línea de tiempo que hemos venido repasando cuando hemos estudiado también los profetas y en otros también estudios, que es importante que nos situemos en qué tiempo ocurrió esto, ¿no? En esta línea de tiempo habíamos dicho que la profecía de Jonás, que es el libro que veníamos estudiando hasta la semana pasada, que terminamos de estudiar la semana pasada, tuvo digamos, fue dada más o menos entre el 800 y 700 años antes del Mesías, ¿no? Entonces, en este periodo, antes de que las tribus del norte, el reino del norte, hubieran sido exiliadas por Asiria. Mientras que la profecía de Nahum se va a situar aproximadamente 100 a 150 años después, cuando ya las tribus del norte habían sido exiliadas por Asiria, pero antes de que pues llegara el exilio de Babilonia, que justamente va a ser el imperio que va a dominar a los asíricos y que después también llevaría exiliado a las tribus del sur, a las tribus del sur. Bien. Para recordar un poquito más dónde está ubicada Siria, acá tenemos a Jerusalén, Israel, y hacia el norte oriental está ubicada Siria, con su capital Nínive, ¿no? Esto luego se expandería en territorio, formando un imperio asírico. Bien, recordemos un poquito más, que ya lo vimos en Jonás, pero para contextualizar el libro de Nahum, recordemos quién era Nínive. Nínive estaba ubicada en la orilla del río Tigris, a unos 900 kilómetros de Samaria, capital del Reino del Norte. Nínive era grande y estaba protegida por un muro exterior y un muro interior, y nos había llamado la atención el hecho de que estos muros eran sumamente, no solamente amplios, sino que también eran anchos. Dice que ellos tenían entre 13 metros de ancho y 30 metros de alto. O sea, eran muros realmente importantes y habían dos, o sea, uno exterior y uno interior. O sea que esta ciudad estaba realmente protegida según, digamos, las fuerzas humanas, ¿no? En los años de Jonás, Asiria había tenido un declive en su poder. Ese declive había permitido a que el rey Jeroboam II, que habíamos visto, pudiera extender sus territorios hacia los límites que Dios había marcado de la parte norte de Israel.
Pero después Asiria tomaría, después de 100 a 150 años, tomaría nuevamente un crecimiento muy grande y haría de Nínive una ciudad muy próspera, muy grande, y se expandiría Asiria hacia los territorios vecinos, convirtiéndose en una amenaza no solamente eh, para Israel, digamos las 10 tribus, que fueron las que fueron ya exiliadas por ellos en estos años, como también para las tribus del sur. Recordemos el tiempo de Ezequías, cuando incluso Sennacherib pues, quiso invadir y quiso conquistar las tribus del sur, pero Dios no lo permitió en ese tiempo, ¿no? Entonces, este hombre, Sennacherib, justamente, que vivió entre 704 y 681 a.C., fue este rey asirio que hizo y amplificó la dimensión de Nínive, y también hizo varios cambios haciendo que esta ciudad de Nínive se convirtiera realmente en la ciudad más hermosa de ese tiempo, la ciudad más moderna. Tenía un jardín botánico, tenía zoológico, tenía parques, tenía muchísimas cosas. Dicen que realmente era muy, muy hermosa y que su esplendor y su belleza solo fue superado en el tiempo posterior por el Imperio de Babilonia. Y esta caída finalmente se da con el cumplimiento de este libro de Nahum en el año 612, con la destrucción de su capital, Nínive. Bueno, y algo interesante que nos va a servir de que justamente este río Tigris, que es en donde se encontraba esta ciudad de Nínive, fue el mismo río que en una inundación provocó que se formara un hueco en estos tremendos muros que habíamos visto, estos muros que eran muy anchos y eran altos y extensos. Se hicieran huecos por los cuales después ingresarían todos los que eran los soldados y los que componían los ejércitos de los babilónicos y los conquistaran. Si bien recordemos que Jonás había dado una profecía para esta ciudad de Nínive. O sea, Dios había visto la maldad en gran manera de este pueblo, de los asíricos, pero Dios le dio una oportunidad de arrepentimiento a través de las palabras de Jonás. Y en este tiempo, 100 años antes de su destrucción, 150 años antes de su destrucción, este pueblo se arrepiente de todo el mal y de toda la crueldad que estaba haciendo. Pero después pasan las generaciones y pues se empieza a llenar de más impiedad, de más crueldad y más orgullo incluso que antes. Em, entonces vemos cómo en esa ocasión pues el Señor, si bien tardó en cumplir su promesa, porque ellos se arrepintieron, finalmente pues este pueblo sería destruido. Y un dato más que a diferencia de Jonás, que fue hasta el lugar de los hechos, digámoslo así, que estuvo presente en Nínive proclamando esta profecía, Nahum no lo haría de esta forma, pues Nahum tuvo una visión, Nahum escribió el libro de la visión y Nahum enviaría a Nínive esta visión escrita, que era la profecía de la destrucción de Asiria. Em, Habíamos dicho que se habían arrepentido, pero posteriormente la maldad de Nínive alcanzó puntos culminantes, y esto sobre todo fue bajo el gobierno de este rey, Asurbanipal, que vivió entre el 669 y 627 a.C., y fue el último gobernante del imperio asírico. Tras su muerte, la influencia y el poder de Asiria se desvanecieron con rapidez hasta el año 612, fecha del derrocamiento de Nínive. Y este rey era conocido no solamente por las atrocidades que cometía, sino también porque era un cazador de leones. Era un hombre grandemente malo. Luego que él muere por peleas y discusiones internas, sobre todo guerra interna, debilitó el imperio, y eso fue lo que ocasionó que pudieran ser conquistados por el imperio de Babilonia. Una vez que hemos conocido este contexto histórico y hemos repasado algunos datos interesantes que habíamos venido conociendo a través del estudio de la profecía de Jonás, pues vamos a arrancar con Nahum capítulo 1, que es el que vamos a ver el día de hoy, y este lo he titulado "El Señor no tendrá por inocente al culpable". Nahum 1, el versículo 1 dice, profecía sobre Nínive. Ya vemos que este libro es una profecía contra un pueblo, no es contra Israel, no es contra Judá, es contra un pueblo extranjero que se llamaba Asiria y cuya capital o centro
era Nínive. Y esta palabra profecía es una palabra, viene del hebreo masá, que significa también carga. Y esto puede tener relación con la carga, tanto que podría haber tenido el profeta y por el peso de declarar una profecía tan grande, como la carga que significaba el Señor, pues la maldad terrible que cometía este pueblo. Este libro, como lo veníamos repasando, es la visión, una visión que tuvo Nahum, este profeta, que se lo llama como Nahum de Elcos. Presuntamente este es el lugar de su nacimiento. Y presuntamente estaría ubicado en Judá, aunque de esto pues no hay datos específicos. También hay otros datos que podría corresponder a que Nahum no estuviera en Judá y que su profecía no se desarrollara en torno a Jerusalén, sino que él hubiese vivido en Galilea y específicamente en un lugar denominado Capernaum. Capernaum, cuyo nombre original es Cafarnaum y significa villa o aldea del consuelo. Así como su nombre, como Villa de Nahum, Cafarnaum, Villa de Nahum, vendría a ser conocida como la Villa del Consuelo. Y ese sería un lugar en donde años después también estaría un consolador nuestro, que es nuestro amado Mesías, pues habitando en Capernaum. Y el versículo 2 dice que esta profecía que da este profeta Nahum empieza diciendo que el Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. Esta palabra celoso viene del hebreo caná, Dios celoso, nos refleja un carácter del Señor. Cuando recordamos los mandamientos del Señor, en Deuteronomio 20 están escritos, y hay una palabra que retumba también a nuestros oídos que dice que yo soy Dios fuerte y celoso, ¿verdad? Porque así se presenta cuando se dirige al pueblo de Israel en el monte Sinaí en la entrega de los 10 mandamientos. Y lo podemos leer acá en Éxodo 20, del verso 4 al 5, donde dice, no te hagas ninguna imagen, ni nada que guarde semejanza con lo que hay arriba en el cielo, ni con lo que hay abajo en la tierra, ni con lo que hay en las aguas debajo de la tierra. No te postres delante de ellos ni los adores. Yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso. Esta es la versión NBI. En otras versiones van a encontrar que también dice, soy fuerte y celoso, que viene de Elcaná. Entonces, el Señor nos está afirmando como que Él es el Señor, nuestro Dios, y en su carácter, Él es un Dios celoso. Y nosotros podríamos pensar que el celo es algo malo, ¿verdad? Que el celo es algo negativo. De hecho, cuando Pablo está enseñando sobre las obras de la carne en el capítulo 5 de Gálatas, está explicándoles a estos habitantes de Gálatas cómo ser buenos seguidores del Mesías, que no paguen mal por mal a nadie, que procuren hacer lo bueno delante de todos, que se mantengan en paz en cuanto dependa de ellos. Pero interesantemente empieza a hablar las obras de la carne y dice, mas las obras de la carne se conocen bien. ¿Cuáles son estas obras de la carne? Inmoralidad sexual, impureza y libertinaje, idolatría y hechicería, las cuales están en una sola bolsa, odio, discordia, celos, arrebatos de ira, rivalidades, desacuerdos, envidia, borracheras, orgías y otras cosas parecidas. Les advierto ahora, como antes lo hice, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero aquí nos llama la atención esta palabra que venimos estudiando, que es celos. Entonces, ¿cómo puede ser posible que si los celos son obras de la carne, Dios sea un Dios celoso? Entonces nos preguntamos si Dios es celoso. Entonces es aquí donde tenemos que hacer una diferencia entre lo que es el celo humano y lo que es el celo de Dios. Son dos cosas muy distintas. El celo humano va a estar fundamentado en el egoísmo que
presentan o percibimos los seres humanos, que tenemos los seres humanos. Los celos aparecen cuando sentimos que nuestro territorio está amenazado. Sin embargo, en cuanto al celo de Dios, hay un motivo completamente diferente que cuando nosotros experimentamos celos desde el término humano. A diferencia del celo de Dios, no es egoísta. A Él no le hace falta nada, pues Él es dueño de todo. A Dios no le podemos quitar, no le podemos sumar ni quitar absolutamente nada, pues Él creó el cielo y la tierra. Entonces, el celo del Señor está fundamentado en el amor que Él tiene por nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que nosotros no podremos llegar a ser lo mejor que podemos ser si no seguimos sus mandamientos, si no seguimos sus consejos, si no ponemos nuestra mirada en ellos. ¿Qué es lo que dice el Señor en Éxodo? Que no te postrarás ante otros dioses, que no les rendirás culto, que no te rendirás a ellos. Postrarse significa rendirte, o sea, rendirte ante alguien, ¿no? Entonces, Él dice, el Señor dice en su mandamiento, no te harás imágenes ni te postrarás ante ellas, porque ellas te van a llevar a la perdición. Ellas te van a conducir a las obras de la carne que estamos hablando en este momento. Entonces, el Señor en su amor tiene un celo, pero es un celo perfecto, un celo fundamentado en el perfecto amor que es el mismo, el cual tiene como objetivo o en su celo conduce a que tú vivas mejor. Lo contrario a lo que ocurre con el celo humano, que es distinto, que es busco el yo, busco lo mío, busco para mí, mientras Dios te busca dar. Entonces, una vez que aclaramos este término, pues sí podemos decir que Dios es un Dios celoso. Y cuando la Biblia menciona que Dios es un Dios celoso, debemos recordar que su celo, pues, es una muestra profunda de amor, que nuestra mirada debe estar siempre en Él y no en otros dioses, pues todos esos dioses son vanidad y nos llevarán, pues, hacia la perdición. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo por sus enemigos. Y acá entonces empezamos a ver que Dios no solamente es celoso, ¿no? Pero ya entendimos lo que es el celo de Dios, sino también Él es vengador. Y podríamos pensar que solamente Dios es amor, pero no, Dios también tiene ira e indignación. Y Dios es un Dios de venganza. Vengador, cuando vemos esta palabra, que es también indignación, ira, nos recuerda en el libro de Deuteronomio hay muchos pasajes, no solamente esto, 32, 35, donde estamos en el cántico de Moisés, y dice el Señor, mía es la venganza y la retribución. A su tiempo su pie resbalará, porque el día de su aflicción está cercano, y lo que les está preparado se apresura. De esto mismo, siguiendo que estamos hablando también del apóstol Pablo, Pablo menciona en Romanos 12 y dice, no tomen venganza, está también dando consejos de cómo comportarse entre, digamos, entre hermanos. No tomen venganza, queridos hermanos, ni dejen el castigo, sino que dejen el castigo en las manos de Dios, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y está citando textualmente, cuando ustedes ven la referencia, está citando textualmente las palabras de Moisés, que fueron escritas en el Cántico de Moisés, donde el Señor dice, mía es la venganza y la retribución. El Señor dice que Él pagará. Y es necesario que sea así. ¿Por qué? Porque nosotros los seres humanos no sabemos pagar justamente. El único que sabe pagar justo juicio es el Señor. Entonces, cuando nosotros pensamos en Dios, vemos un lado de Dios, que Dios es bueno, que Dios es paciente, que Dios es lento para la ira, que Dios es misericordioso y que el Señor tiene muchas promesas para nosotros. Y todo esto nos gusta escuchar, nos encanta escuchar lo bueno que es Dios, lo bondadoso, que su piedad es infinita, que su misericordia es más grande que los cielos, pero también tenemos que ser realistas y conocer que así como Dios es bueno, también es fuego consumidor, también es celoso, también es vengador y también el Señor es justo. Y es por su justicia que el Señor tiene que cumplir el castigo que está prometido para un pueblo. Entonces, esto no es un menú de restaurante. No es que yo puedo escoger y decir, pues Señor, yo solamente voy a escoger que tú eres amor. Solamente voy a aferrarme a tus promesas, pero quiero tus promesas
Quiero al Dios de las promesas, pero no quiero obedecer los consejos del Dios que da las promesas, ¿no? Y esto es algo que solemos ver frecuentemente, que incluso hay Biblias que son solamente de promesas y hay libros que son solamente de promesas. Y nos enfrascamos en tomar solamente lo bueno, pero no queremos dar nuestra otra parte, la parte que es la obediencia, ¿no? Lo que nos demanda el Señor. El Señor dice que Él nos demanda algo, sí, Él nos va a dar todo lo bueno, todo lo que Él tiene para nosotros, todas esas promesas, pero es necesario que nosotros cumplamos también nuestra parte, que es ser obedientes a su instrucción, ¿no? Entonces no podemos decir, bueno, yo no quiero la parte del celo del Señor, yo no quiero el juicio del Señor y solamente me quedo con lo bonito y con lo misericordioso y lo bueno, porque nos aferramos a Primera de Juan 4:8, lo que es Dios. Dios es amor. Pero en su perfecto amor, Dios es justo y también su perfecto amor incluye una venganza justa, una retribución justa. El Señor es Dios celoso y vengador. El Señor es vengador y lleno de indignación. Se venga de sus adversarios y guarda enojo para sus enemigos. El Señor es tardo para la ira y grande en poder, y no tendrá por inocente al culpable. Tardo para la ira quiere decir que prolonga el tiempo, como lo que pasó y lo que estamos estudiando en este libro. Dios le da una oportunidad a Nínive de que se arrepienta. Le da una oportunidad, ellos se arrepienten, pero posteriormente vuelven a incurrir en sus malos hábitos, en sus malas actuaciones, en sus pecados y aún el nivel de maldad fue superior. Él les envió a Jonás para que se arrepintieran, pero años después volvieron a su iniquidad. Salmo 103:8 dice, y cito las palabras del rey David, el Señor es compasivo y misericordioso, lento para la ira y grande en amor. El amor del Señor y el juicio de Dios, la retribución por los pecados, son equilibrados, ¿sí? Dios no nos va a demandar a nosotros algo que Él no es. Si recordamos Levíticos 19, hay un versículo que habla acerca de las balanzas y los pesos justos, en donde dice que balanzas justas y pesos justos tendrás. Entonces, el Señor va a dar el pago justo a los que deciden ir tras otros dioses y vivir lejos de sus mandamientos. Hay un pasaje también que está en Daniel, el profeta Daniel, y que ocurrió esto después con el imperio de Babilonia, con el tercer sucesor, a Nabucodonosor. Si ustedes recuerdan de Belsasar, en el tiempo de Daniel, que este justamente dice literalmente que fue pesado y que fue hallado falto. Este hombre estaba en medio de una fiesta. Babilonia se llevó varios de los utensilios de la casa del Señor. Entonces, dicen que en este día estaban utilizando los vasos y la vajilla que había sido santa. En esta fiesta en donde había de todo tipo de circunstancia pecaminosa. Y este hombre totalmente perverso, que era Belsasar, había tenido ese sacrilegio de tomar las cosas que eran santas y profanarlas en este acto. Entonces llega el juicio de Dios y una mano aparece y escribe en la pared unas palabras en otro idioma que él no podía reconocer. Y llaman a Daniel y Daniel se las puede leer y se los dice. Se lo dice que él había sido pesado. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Tu reino ha sido roto y dado a los medos y los persas, que fue el imperio que continuó después de los babilónicos, ¿no? Entonces, sí, está bien, Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Palabras que están citadas en Hebreos 12:29, que dice que si nosotros recibimos un reino que es inconmovible, tengamos pues entonces, en forma de haber recibido ese reino, una gratitud, y mediante esa gratitud sirvamos al Señor agradándole con temor y con reverencia delante de Dios, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Él es amor, el amor perfecto, compasivo y misericordioso, grande en amor, lento para la ira, pero no tendrá por inocente al culpable. Romanos 2 del 6 al 8 dice, citando otras citas más expuestas por el apóstol Pablo, porque Dios pagará a cada uno según lo que merezcan sus obras.
Él dará vida eterna a los que, perseverando en las buenas obras, buscan gloria, honor e inmortalidad. Pero a los que, por egoísmo, si por celos, por egoísmo, rechazan la verdad para aferrarse a la maldad, recibirán la ira y el enojo de Dios. Entonces no podemos pecar inmunemente contra Dios y pensar que nunca tendremos que responder por ello. Dios no siempre hace justicia en el momento que pecamos, rápidamente, porque el Señor es muy paciente, Él prolonga su tiempo para ver si nos arrepentimos. Solo que muchas personas han malinterpretado, confundido la paciencia de Dios como una debilidad de Dios y piensan que Dios no va a juzgar. En su tiempo traerá venganza el Señor como lo hizo con este pueblo y traerá la retribución sobre aquellos pecadores que no se arrepienten y que no se vuelven hacia Él. Salmo 62 del 11 al 12 también dice, una cosa ha dicho Dios y dos veces lo he escuchado, que tú, oh Dios, eres poderoso, todopoderoso, que tú, Señor, eres todo amor, que tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Tú pagarás a cada uno según lo que merezcan sus obras. Yo no sé ustedes, pero para mí solamente escuchar eso me tiembla el cuerpo, porque obviamente delante del Señor ninguno de nosotros estamos libres de pecado, sino el que esté libre de pecado, como dijo el Mesías, que tira la primera piedra. Entonces ahí nos vamos retirando todos, porque todos hemos pecado delante de Dios hasta el día de hoy. Entonces, cuando pensamos en el pecado, nos queda solamente un refugio, y ese refugio, pues, es la cruz. Es la cruz de nuestro amado Mesías. Entonces, cuando pensemos en todo este juicio terrible y en ese lado del Señor que se tiene que cumplir porque Él es justo, refugiémonos en la cruz. Romanos 3, del 23 al 26 dice que todos hemos pecado y por eso estamos lejos de Dios. Esta es la versión del lenguaje de la TLA, lenguaje actual. Y por eso estamos lejos de Dios, pero Él nos ama mucho y nos declara inocentes sin pedirnos nada a cambio. Esto es a través de la sangre del Mesías, por medio de Jesús. Nos ha librado del castigo que merecían nuestros pecados. Dios envió a Jesucristo para morir por nosotros. Si confesamos en que Jesús murió por nosotros, Dios nos perdonará. Con esto Dios demuestra que es justo y que gracias a su paciencia ahora nos perdona todo lo malo que antes hicimos. Es decir, que era necesario el sacrificio del Mesías para que tuviéramos nosotros perdón de nuestros pecados. Esa sangre que se derramó en la cruz es la sangre a la cual nosotros podemos acudir con ese saco, con esa carga que está en nuestros hombros, que son las multitudes de pecados que hemos cometido, ir delante de Él, arrepentirnos de nuestro pecado y de esa forma encontrar en Él salvación, encontrar en Él la libertad de aquella paga que es la muerte. Pero si nosotros confiamos en el Señor, pues, y nosotros obedecemos sus mandamientos, reconocemos al Mesías como nuestro Salvador, pues entonces tendremos la dádiva de la vida eterna. Entonces, en el contexto que estamos leyendo y estudiando acerca de este pueblo, también lo aplicamos para nosotros. Cuando nos hagan mal, recordemos que el Señor nos perdonó. Y dejemos que el Señor retribuya, porque escrito está, mía es la venganza, yo pagaré. Y es importante porque Él no es vengador como nosotros. Él es perfecto y justo. Él va a dar la justa medida en venganza. Él no va a ir más allá de lo que se debe recibir, diferente al carácter humano. El juicio justo de Dios, que visitó la maldad de los padres sobre los hijos, en este caso también de Nínive, es el juicio que les espera también a las naciones que no se arrepienten y a las naciones que hasta el día de hoy van en contra de sus consejos. Y continúa diciendo, Nahum 1, el Señor marcha y aquí va a declarar el poder de Dios. Vamos a ver en estos versículos cómo se habla del poder de Dios que es inigualable. El Señor marcha en la tempestad y el torbellino. O sea, el Señor no tiene temor de los tornados, no tiene temor de las tormentas. Nosotros podemos ver cómo los tornados se llevan casas, personas, cosas que uno pensaría que son fuertes, no. Pero el Señor dice que Él marcha sobre ellos. Su poder es
tan grande que Él tiene poder, autoridad y fuerza para caminar a través sobre ellos. Y las nubes dice que son el polvo solamente de sus pies. Él amenaza el mar y lo hace secar con una sola palabra. Él agosta todos los ríos. Basán fue destruido y el Carmelo y la flor del Líbano fue destruida, estas cosas que ocurrieron. Los montes tiemblan delante de él y los collados se derriten. La tierra se conmueve a su presencia y el mundo y todos los que en él habitan. En el versículo 6 dice, ante esto y ante lo que hemos venido leyendo y aprendiendo, ¿quién permanecerá delante de su ira? Como dijimos, temblamos solamente al pensar en este carácter del Señor también, que dará justa retribución. ¿Y quién quedará en pie en el ardor de su enojo? Su ira se derrama como fuego, y por él se hienden las peñas. Y aquí va a ser un contraste. El Señor es bueno, el Señor es perfecto, aún su venganza es en justicia. El Señor es bueno, fortaleza en el día de la angustia y conoce a los que en Él confían. Entonces nos podemos preguntar, ¿y qué es confiar en el Señor? ¿Qué es confiar en el Señor? ¿Cómo yo podría demostrar que confío en el Señor? Confiar en el Señor es creer que lo que Él nos dice es por nuestro bien. Hay cosas que tal vez no podremos comprender 100% en este momento. Un ejemplo, por ejemplo, podría ser las leyes dietéticas que están en Levíticos 11. Uno podría decir, sí, bueno, pero es que el colesterol, que el cerdito no suda, etcétera. Un montón de cosas que uno justifica que estos alimentos tal vez, pues, médicamente, científicamente, no son convenientes. Pero también habrán teorías que nos pueden contrarrestar estos argumentos. Entonces sabemos que nosotros no comemos los animales, que Dios nos dice que no debemos comer porque confiamos en Él, porque Él sabrá por qué lo dijo que no lo hiciéramos. Y así cada uno de sus mandamientos, todos sus mandamientos y todos sus consejos, como me gusta a mí llamarlos, más que mandamientos, consejos, son para nuestro bien. Toda su instrucción es para hacernos un pueblo de instrucción, un pueblo sabio, un pueblo inteligente, es para nuestro bien. Entonces, Él conoce a aquellos que en Él confían, aquellos que hacen su voluntad. Esto yo creo que puede ser parecido, si bien no es lo que es el consejo de Dios, ¿no? Pero podría ser parecido cuando un padre le dice, le da a un hijo un consejo y tal vez el hijo no entienda completamente por qué no debe hacer una, digamos, por qué no debe aventurarse en una situación o por qué sí debe seguir un determinado camino. Tal vez en ese momento no lo entienda, pero si obedece a ese Padre sabio que vive bajo los mandamientos del Señor, ese camino va a ser de bien. Y después lo va a entender. Cuando crees que diga, como muchos decimos ahora, mi mamá tenía razón, mi papá tenía razón. Y qué bueno fue confiar en su consejo. Entonces, así mismo nosotros, más con el Señor, que su consejo es totalmente puro. Si dice su palabra que nosotros, que somos malos, sabemos dar buenas cosas a nuestros hijos y no le vamos a dar piedra cuando nos pida pan, cuanto más Dios, entonces, cuanto más el consejo del Señor, que Él es sabio, que Él está por encima de todo y que Él creó los cielos y la tierra, cuanto más ese consejo pues es para nuestro bien y debemos confiar en ese consejo del Señor. Y continúa diciendo que en el verso 8, en esta profecía que estaba, estas palabras dirigidas para este pueblo de Nínive, esta ciudad de Nínive, capital de Asiria, mas con inundación impetuosa consumirá a sus adversarios y tinieblas perseguirán a sus enemigos. Y esto ocurrió literalmente cuando iniciamos este estudio del libro de Nahum, volvimos a recapitular el tema de un poquito de historia acerca de Nínive, vimos que estaba a orillas del río Tigris. Y dice que en una inundación, pues se formaron unos huecos, directamente unos huecos que traspasaron estos muros tan anchos, ¿sí? Tan anchos, y a través de esos huecos después ingresarían los del imperio de Babilonia. Entonces, literalmente se cumplió, mas con inundación impetuosa consumirán a sus adversarios, y tinieblas perseguirán sus enemigos. ¿Qué pensáis contra el Señor? Él hará consumación.
no tomará venganza 2 veces de sus enemigos. Y esto también es una parte que vamos a recalcar, porque tiene que ser Dios el que vengue, porque Él es justo para dar el pago a los perversos. Los seres humanos en el momento de vengar somos totalmente injustos. Si nos hacen una, no le queremos devolver una, queremos devolver 2, 3 y hasta más veces lo que nos hicieron. Entonces solamente Dios puede dar una venganza justa, que es dar la justa retribución a causa del pecado. Aunque sean como espinos entretejidos, dice la profecía, y estén empapados en su embriaguez, que es lo que hacían estos asíricos, serán consumidos como hojarasca completamente seca. Y también esto sucedió. Finalmente, Nínive fue quemada completamente. De ti salió el que imaginó mal contra el Señor, un consejero perverso. Y aquí se cree que este de quien se habla fue Sennacherib, porque Sennacherib fue el que llevó una expansión mayor a Nínive, la que la convirtió en una ciudad mucho, mucho mayor en extensión, en territorio y en belleza. Y este hombre fue un consejero perverso porque amenazó a Judá en el tiempo de Ezequías. Verso 12. Así ha dicho el Señor, aunque reposo tengan y sean tantos, aún así serán talados y él pasará. Y va a ser un contraste más acá porque va a hablar ahora a Judá. Bastante te he afligido, no te afligiré ya más, porque ahora quebraré su yugo de sobre ti y romperé tus coyundas. En este tiempo, acordémonos de los hechos que ocurrieron en el tiempo de Ezequías. Ellos eran amedrantados por los asirios. Ya habían sido tomados las tribus del norte y ellos eran continuamente amenazados hasta el tiempo en que básicamente estuvieron sitiados casi por el reino, por todos los soldados estos de los asirios, encabezados por el rey Sennacherib. Cuando Ezequías presenta la carta al Señor en el templo con todas esas acusaciones y todas esas palabras blasfemas que se refería hacia Dios, cómo los iba a destruir, Dios, terrible. Ezequías presenta la carta en el templo y Dios le dice que los va a salvar y Dios envía al ángel del Señor y mata a todo ese campamento de soldados en una sola noche. Fue cuando de alguna forma los libera y en un tiempo ellos tienen descanso de esa aflicción, descanso de esa aflicción. Y ahí también Dios les da la oportunidad de arrepentirse con este Dios bueno, ¿no? Con este, perdón, en medio de este periodo con un rey que era bueno, que era obediente a los mandamientos como Ezequías, ¿no? En su tiempo. Y dice que les va a dar en este tiempo a ellos un descanso. Y ellos verían cómo serían afligidos y destrozados y aniquilados y vengados de los asirios, ¿no? Y se cumpliría esta palabra, aunque después, por la perseverancia de Judá en el pecado y la maldad, como lo vimos en Lamentaciones, se cumpliría también la profecía de Jeremías y serían los mismos babilónicos que destruyen a Siria, que conquistan a Siria y que los destruyen los mismos babilónicos que se llevarían exiliados hacia Babilonia a los que estaban en Judá y en Jerusalén. En el versículo 14 continúa diciendo ahora acerca de Nínive. Mas acerca de ti mandará el Señor que no quede ni memoria de tu nombre. De la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. Muy bien, porque fuiste vil. Y también esto se cumpliría eh, literalmente, porque por muchos años, Asiria no fue reconocido como un lugar real. De hecho, eso también hacía que se creyese que tanto el libro de Jonás como el libro de Nahum eran fábulas, o sea, no eran reales, porque no habían encontrado ningún vestigio arqueológico que dijese o que demostrase que había existido esta ciudad de la cual se habla, de Nínive, que era capital de Asiria. Pero no fue hasta el año de 1843 cuando se empezaron a descubrir los primeros vestigios en Irak, obviamente en el sitio donde está ubicada esta ciudad, de esta civilización que había existido. Entonces, recién en este año, estamos hablando
Hace aproximadamente 180 años atrás fue que se llegó a conocer a través de excavaciones profundas que sí existió Asiria y que existió Nínive, y hoy por hoy existen muchísimos fragmentos, podríamos decirlos, o, eh, pinturas y partes de lo que constituyó en ese tiempo esta ciudad, confirmando que todo lo que está escrito en la palabra pues es real, ¿no? Es real. Antes se dice que cuando las ciudades eran conquistadas, eran como que eran quemadas y luego enterradas, y por eso están en forma de capas, una bajo otra. Entonces han ido pues excavando, haciendo excavaciones con cuidado, pues y han ido encontrando esta ciudad, y dentro de esta pues encontraron a Nínive. Verso 15, he aquí, termina con este versículo, he aquí sobre los montes los pies de que trae buenas nuevas, del que anuncia la paz. Este que anuncia la paz, ¿quién sería? En este caso sería Nahum, porque él trae las buenas nuevas ¿para quién? En las buenas nuevas para Jerusalén, de los que anuncian la paz. Estos profetas que anunciaban las buenas obras del juicio que había llegado para Asiria. Y también tenemos el príncipe de paz, que es nuestro amado Salvador, que nos trajo la salvación y la redención eterna. Celebra, oh Judá, tus fiestas, cumple tus votos, porque nunca más volverá a pasar por ti el malvado, pereció del todo. Le dice a Judá, bueno, ahora quito este yugo de tu cerviz, estos que te ofendían, que te lastimaban, que te ultrajaban, que constantemente estaban asediándote, los voy a destruir y ya no verán más, no vendrán nunca más, porque este pueblo va a perecer, y quedó así, así como lo dice la palabra. Y ahora le pide a Judá que cumpla sus fiestas, que cumpla sus votos, cosa que tal vez en su momento retomarían, pero nuevamente pues eh, después volverían nuevamente a pecar delante del Señor. No es constantemente es esto, nos arrepentimos, volvemos, y no somos nada más nosotros parecidos a lo que era Jerusalén en ese tiempo. Pereció del todo y para siempre. Y acá tenemos un gráfico que demuestra una alegoría cómo sería destruida la ciudad de Nínive, cómo fue quemada, cómo fue esta ciudad destruida completamente, y nunca más, como lo dijo su palabra, se volvió a levantar. Hay un juicio certero sobre la rebelión contra Dios, y la altivez de Asiria y la crueldad hacia otros pueblos recibieron su justa retribución en el tiempo del Señor. No fue en el tiempo de Jonás, Jonás no lo pudo ver, tal vez sin aún lo alcanzó a ver, pero fue en el tiempo de Dios. Su poder y su posición, todo lo que había hecho Nínive, toda la altivez que tenía, todo el orgullo, no pudo contra la justicia poderosa de Dios. Y esto nos deja a nosotros, pues, no solamente varios mensajes para reflexionar, y es algo que yo, mientras estudiaba este libro, la verdad que me hacía pensar muchísimo en este capítulo 1. ¿Qué pasó con este pueblo? Si Jonás les dijo que se arrepintiesen, y ellos se arrepintieron solamente con la voz de que iban a ser destruidos. Dice que ellos convocaron ayuno, oración, hasta ni a los animales le dieron de comer para arrepentirse delante del Señor, y Dios los perdonó. Pero ¿qué pasó? ¿Qué pasó después? ¿Por qué? ¿Por qué volvieron a pecar? Y esto no ocurrió en esta generación. Pasaron 150 años hasta que en el 612 fuera destruida Nínive, capital de Asiria. Y me hace pensar que como se ve repetidamente a través de las escrituras, tal vez sus padres se arrepintieron, pero no enseñaron a las generaciones, no le dieron ese legado de los hijos a los hijos, de los hijos a los hijos de sus hijos, para que de generación en generación se acordaran de lo que había sucedido, de la profecía que habían recibido, y que debían permanecer arrepentidos de su maldad y dejar de hacer toda iniquidad como lo hicieron en su tiempo. Y tal vez no le enseñaron a sus hijos. Y me lleva esto mucho a reflexionar de que cuánto le estamos enseñando a nuestros hijos. ¿Cuánto están ellos aprendiendo acerca de los mandamientos del Señor? ¿Lo tomamos solo para nosotros, o si lo estamos compartiendo e inculcando a nuestros hijos? Sabemos que al final ellos van a decidir, ¿no? Igualmente Judá fue instruido,
igualmente conocían sus mandamientos, igualmente se, equivocaron y pecaron, y cosecharon también la justa retribución, ¿no? Pero está en nosotros como madres y mujeres de oración, al ver este espejo, al ver este acontecimiento de esta ciudad, no quedarnos en una actitud pasiva, sino activa, en enseñar constantemente, en estar alertas, en ser esas lumbreras, en ser esos faros que guían en nuestra casa, que están atentas a todas las situaciones para que podamos saber guiar a nuestros hijos y orar mucho para que ellos puedan seguir ese consejo que pueda venir de la sabiduría de Dios en nuestros corazones. Y pues en este día que nos llevamos esta enseñanza tan bonita para nuestras vidas y para nuestras generaciones, que podamos aprender del espejo de aquellos que sufrieron o que vivieron la retribución de su pecado y que seamos sabias para aprender de ese espejo y de ese ejemplo y no vivirlo pues en carne propia.